Mateo capítulo 17. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Rumi, regula, por favor. Hay mucho eco. Vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Padre, tú eres Dios. Delante de ti estamos, Señor, para pedirte que tú, que eres Dios de amor, de misericordia y de bondad, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tú eres nuestro Dios, tú eres el soberano, tú eres el santo, Señor, que nos llena de su gracia, de su amor, de su fidelidad. Gracias por tu providencia divina, Señor, que cada día se manifiesta a nuestro favor. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Señor. Y así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Tomen asiento, amado hermano. Jesús está ya con una perspectiva clara de que Él ya tiene que ir a Jerusalén a ser crucificado, pero dentro de las varias cosas que Él está haciendo, una de las cosas importantes es el de ir formando a sus discípulos, ¿no? A sus seguidores, aquellos que van a hacer la labor que Él está haciendo cuando Él ya no esté físicamente en la tierra. Por eso que es importante las cosas que están sucediendo, ¿no? Aquí podemos ver una crisis de los discípulos de Jesús. Y dentro de los discípulos están los apóstoles, por si acaso. Pero aquí Jesús él está trabajando con los discípulos, incluidos los apóstoles. Y él mira, ¿no? Y ve a sus discípulos que están en una crisis profunda. Porque Él les ha dicho, después de la gran bendición de Dios a través de Pedro y que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo que Él iba a edificar su iglesia, ¿no? Y que las puertas de la muerte no iban a prevalecer contra ella, pero también le dice que Él era necesario que fuera a Jerusalén y que iba a sufrir por causa del Sanedrín, ¿no? Mucho, y que iba a ser asesinado
y que iba a resucitar. Eso para ellos fue algo que les cambió toda la perspectiva que tenían acerca de Jesús, porque ellos creían que ya el Mesías iba a comenzar a actuar como ellos pensaban, ¿no? Que iba a ser su poder lo iba a manifestar, iba a derrotar al imperio romano, a todos los opresores del pueblo judío, iba a instaurar su reino, pero ellos veían que Jesús le estaba diciendo algo inaudito para ellos, que no estaba en su mente, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que hay a través de la historia del cristianismo, ¿no? Del desarrollo del cristianismo, de la fe, y aún también con el pueblo de la promesa, ¿no? Con el pueblo de Israel. Cuando nosotros nos acostumbramos y dejamos que otros piensen por nosotros, ¿no? Que otros hagan teología por nosotros, que otros nos digan qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y esas personas no estudian la palabra, no escudriñan la palabra. A veces las personas que nos enseñan, las personas que nos predican, no son diligentes en estudiar la palabra de Dios. Y a veces estaba acostumbrado realmente a tener esa perspectiva. Cuando uno mira, ¿no?, el contexto, en la venida de Jesús había muchos movimientos, hermanos, heréticos. Heréticos significan movimientos que estaban fuera de orden, movimientos que no hacían la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Había muchas profecías, había muchas cosas envueltas en todo eso, y muchos de ellos salía del mismo pueblo judío, ¿no? Porque, como le digo, ¿no?, el ser humano, si desde que comienza su vida no tiene una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida realmente que alguien sea protagonista en su vida, ¿no? Los padres, por ejemplo, tienen que ser protagonistas en la vida de los hijos. Hermano, si tú eres una persona conformista, tus hijos van a ser conformistas, ¿no? Si tú eres una persona vaga, tus hijos van a ser vagos, ¿me entiendes? Si tú eres una persona mentirosa, tus hijos van a ser mentirosos. En la gran mayoría, no siempre, pero es casi una ley, que tiene muy pocas excepciones. Y uno de los grandes problemas, ¿no?, es eso, porque nos acostumbramos a que alguien ya nos traiga todo, ¿no? Hay hermanos que, sin exagerar, la Biblia no lo leen ni al mes, creo, una vez. Hay algunos que tienen años de años, y si yo le pregunto cuántos libros tiene la Biblia, seguro que ni me lo responden, porque ni siquiera saben, ¿no? Y creen que venir al culto y ser parte de la iglesia es suficiente, ¿no? Y que Dios está contento porque tú vienes al culto, ¿no? O a las cosas que Él te dice, o las cosas que hacemos como iglesia, tú participas y tú ya crees que ya tú eres salvo, ¿no? No, hermano, tú estás grave. Estamos graves todas esas personas que tienen ese problema. Cuando tienen problema nomás, comienzan a buscar de Dios y después solucionan su problema y Dios es uno más en su vida, ¿no? Esas personas están acostumbradas entonces a que tú le digan esto, ¿no? Tú tienes que hacer esto, y lo creen, amado hermano. Y le dicen, no, aún, ¿cómo tú tienes que vestirte? Una vez hablaba con el hermano Emilio Almonte y me narraba, ¿no?, que en Brasil, por ejemplo, el movimiento pentecostal, hay un movimiento radical, no todos son radicales, pero hay un movimiento que es extremadamente radical, que por ejemplo decían y te averiguaban a las hermanas, ¿no? Hermana, a ver usted, ¿cuántos años convertida tiene? Ya, 10 años. Entonces, haya 10 años, entonces su pelo debe estar a la altura de tal lugar. Y le medían el tamaño del pelo. Y si el pelo no tenía, su cabello no tenía esa medida, la disciplinaban. Y las personas, lamentablemente, por su ignorancia de la palabra de Dios, por su ignorancia, lo creían, hermano.
Y eso está totalmente fuera de orden. Entonces, y así hay muchas cosas que se imponen. Entonces, ¿por qué? Porque no se lee la palabra del Señor. Es como ahorita nosotros tenemos a un líder, nuestro líder principal a nivel nacional, que ha asumido su función y no sabe ni siquiera cómo entrar ni salir, hermano. Está haciendo errores tras errores. Errores elementales, ¿no? Elementales, que todo presidente de una nación lo tiene que saber. Son errores protocolares. Así, entonces, ellos habían sido llamados por Jesús, salvados, llamados, y Jesús estaba trabajando arduamente con ellos, pero prevalecía en su mente lo que los judíos creían, que el Mesías tenía que venir como un rey, como un poderoso y que iba a vencer. Y cuando Jesús le dice, yo voy a morir y después voy a resucitar, no tenían una claridad de la teología de la resurrección, no sabían, hermano. Tenían muy poco conocimiento de la resurrección. Por eso en Lucas dice que cuando ellos están descendiendo, ya bajan del monte, una de las cosas que preguntan, ¿y cómo es eso de la resurrección? Preguntan a Jesús, se preguntan entre ellos, ¿no? Es decir, no tenían la claridad con respecto a la resurrección. Entonces, Jesús se lo va a tener, entonces dice 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús los tomó. Es decir, lo que hace Jesús, toma la iniciativa, una fuerte iniciativa personal, porque él lo ve en crisis y se lleva a los tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, eran pescadores como Pedro, y ellos tres fueron aquellos que llegaron a tener intimidad con Jesús. No que Jesús tuviera una elección, ¿no?, por cada uno de ellos, y después Jesús tuviera decir, a mí me gusta más, no. No sabemos por qué razón al final Jesús trabajó con estos tres hermanos. Pedro, cuando Jesús lo encontró por primera vez, le dijo, tú te llamas Simón, pero a partir de ahora te vas a llamar Pedro, ¿no? Y yo me voy a encargar de que seas Pedro, ¿no? Es decir, te voy a formar como Pedro. Te voy a hacer una piedra viva, vas a ser parte, voy a transformarte. A Jacobo, que era pescador, parece un carácter fuerte, su padre se llamaba Boanerges, que era hijo del trueno, es decir, tenía un carácter, el padre tenía un carácter terrible, era un hombre fuerte, y sus hijos también, Jacobo y Juan, de hecho que también tenían un carácter fuerte. Jacobo va a ser más adelante el primer mártir de la iglesia, el primer mártir del cristianismo, porque a él lo van a matar por causa del evangelio. Él va a ser uno de los líderes principales junto con Pedro cuando la iglesia comienza. Después a Juan. ¿Quién era Juan? Juan era un adolescente aquí de 13, 14 años, 15 años, no más de eso. Y después va a ser el que más años va a vivir casi hasta los 90 años. Juan escribe los evangelios cuando tiene 80 años aproximadamente. Y hasta los 85 años se estima que él escribe Primera, Segunda de Pedro y Apocalipsis, ¿no? Vivió muchos años y fue muy protagonista en el desarrollo de la fe. Él creció mucho y fue de gran influencia. Entonces cada uno tiene una historia y son importantes. Es decir, Dios llama, Dios escoge. Y a estos Él los va a llevar, dice, aquí la palabra dice, los lleva aparte, los separa de todo el grupo, los separa y los lleva a un monte alto. No se sabe cuál monte es, hermano, hay mucha, y no voy a entrar aquí que fue este monte, otro, no. Lo importante es que los llevó a ellos a orar. Jesús tenía la costumbre de orar y escogía lugares altos para orar. Y cuando algo trascendente iba a suceder, Él se ponía a orar. Él subía solo, ¿no? Y en esta oportunidad los va a llevar a ellos. Y lo primero que Jesús va a hacer se pone a orar, ¿no? En el Evangelio de Lucas dice que Él se pone a orar. Él está orando y definitivamente también los tres, Pedro, Jacobo y Juan.
Y mientras él estaba orando, dice que el versículo 2, se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Es decir, Jesús tomó otra forma. La forma que era originalmente su divinidad, se comenzó a manifestar. Jesús estaba vestido con una túnica. Y comienza, dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De un momento a otro Jesús cambia, toma la forma de su deidad, de su divinidad, y ellos, ahí están los tres mirando a Jesús, asombrados de lo que está pasando. Miren, amado hermano, si son tiempos de mucha bendición para la iglesia, para la verdadera y auténtica iglesia del Señor, para el remanente fiel, estos tiempos son tiempos muy de grandes bendiciones, hermano. Porque cuando hay crisis, cuando hay tribulaciones, cuando hay pruebas, cuando hay cosas que comienzan a actuar en contra del plan de Dios, dice que Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia de Dios va a manifestarse con poder. Así que no hay que tener, si somos auténticos cristianos y verdaderos cristianos y tenemos comunión con Dios, somos cristianos de que buscamos la presencia de Dios, tenemos un tiempo para orar y oramos realmente y buscamos a Dios, no tenemos que preocuparnos, hermano. Dios tiene control de todo. Pero si tú no tienes esa costumbre, ese hábito, esa disciplina de orar, de estudiar la palabra, de escudriñarla, de profundizar, de buscar que Dios te hable cada día, preocúpate, hermano. Tú sí preocúpate. Porque si no, cualquier cosa que pase, y si tú no estás, porque Jesús dijo, yo estoy edificando mi iglesia, no estás siendo edificado por el Señor. Tú no estás aceptando que Jesús te edifique, que Jesús vaya formándose en ti. ¿Me entiendes? Porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice. Y la iglesia somos nosotros, amado hermano. Somos tú y yo. Por eso que la oración, la intimidad con Dios, no es algo que viene de la nada. Dios anhela tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que oremos. Dios quiere que lo busquemos, amado hermano. Y como consecuencia de ello, tú, cualquiera de los que están aquí, si realmente estamos buscando a Dios, va a tener un encuentro con Dios, amado hermano. Tarde o temprano vamos a tener un encuentro con Dios. Amén. Los vamos a tener, pero hay que buscar al Señor. Dios no puede, Dios es santo. Si tú eres desobediente, eres rebelde a Dios, no quieres orar, no quieres estudiar la palabra, vienes aquí porque tienes que venir, no quieres adorar a Dios. Hay algunos creyentes que cuando tienen parte nomás en el culto o tienen parte en un ministerio, buscan de Dios. Ni siquiera a veces buscan de Dios, sino que ahí están. Se le quita, Dios le viene y le quita, sencillamente sale lo que son. Bueno, estos hombres tenían su crisis, es verdad, pero ellos lo habían dejado todo por el Señor, todo habían dejado. Se calcula, se cree que aquí ya estaba Jesús a los 3 años ya de ministerio, porque se calcula que Jesús predicó 3 años y medio. Bueno, 3 años de su vida. Dejar familia, dejar todo. Era lógica la crisis humana que ellos tenían, era lógico, era normal que lo tuvieran, porque ellos tenían en su mente todavía eso de que Jesús iba a liberarlo y que ellos no iban a tener problemas porque Jesús iba a instalar su reino, pero Jesús le está diciendo todo lo contrario de lo que ellos creían. Y la crisis que están teniendo es normal, por eso Jesús los lleva a orar y ahí cambia de forma. Y comienzan de un momento a otro a ver al Cristo real. Dice en el capítulo 16, versículo 28,
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ellos estaban viendo al Hijo del Hombre. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Jesús se está manifestando a ellos tres antes que ellos mueran, porque Jesús había prometido. Y estos tres tienen la gran bendición, amado hermano, de ver a Jesús transfigurado, es decir, a Jesús como está en este momento arriba en el cielo, con una diferencia, ¿no? La diferencia es que ahorita en el cielo Él tiene las marcas que le hicieron en la cruz. Las marcas que le hicieron en la cruz, Él las tiene, pero aquí Él no tenía todavía la marca porque no había llegado a la cruz. Porque Jesús va a resucitar con un cuerpo glorificado, con el cuerpo, en su naturaleza humana, su cuerpo va a ser glorificado, pero Él va a seguir siendo Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios, aquí está, pero ellos están viendo tal como es Jesús, y eso es importante para ellos. Ellos no saben lo que está realmente aconteciendo en ese momento, ellos todavía no entienden la gran bendición que están recibiendo. Es decir, es algo glorioso, grandioso que están viendo a Cristo en la gloria. Es decir, la gloria de Jesús está mostrándose en ese momento. Hermano, Dios va a trabajar con cada uno de nosotros si realmente lo buscamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Dice, no, es que yo soy salvo por gracia y a mí Dios todo me da por gracia. Sí, es verdad. Pero Dios, para que Dios te dé las cosas, tienes que esforzarte en la gracia. Es decir, tienes que permanecer en la gracia. Tienes que usar las cosas que Dios te da. Por ejemplo, Dios te da la bendición, el privilegio de poder leer la Biblia. Es una gracia de Dios. Dios te da el regalo, la gracia de poder orar. Dios te da la gracia de tener comunión con Él. Él quiere tener relación, el Señor Jesucristo quiere tener y comunicarse con nosotros y hablar con nosotros y tener la seguridad de que Él está con nosotros, amado hermano. Dice, su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Dice que en el vestido de Jesús era un blanco que no hay en la tierra, que no hay persona que podía tener una ropa de esa magnitud. Y ellos están ahí. Y en segundo lugar, en el versículo 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De un momento a otro. Y ellos están ahí y aparecen. No sabemos cómo aparecen, pero aparecen Elías y Moisés. Están vivos. Aleluya. Dice que cuando murió Moisés, Satanás quiso el cuerpo de Moisés. Y hubo una batalla entre los ángeles para que no se llevara el cuerpo de Moisés. Bueno, aquí está ellos ven el espíritu y el alma de Moisés conversando con Jesús, hablando con Jesús. Elías no murió. Elías Dios se lo arrebató y se lo llevó. Y estaban conversando con Jesús. ¿Qué significa eso? Que una persona que muere en Cristo Jesús, está delante de Dios vivo. Y delante de Jesucristo conversa, con Jesús conversa, amado hermano, dialoga en el cielo. Amén. Es como que si una parte del cielo hubiese descendido y se manifiesta ahí en ese monte. Y ellos están ahí de espectadores viendo eso. Están hablando con Jesús. ¿Quiénes? Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un hombre que Dios permitió que naciera en medio de tantas tribulaciones que tenía el pueblo de Dios. Niño que nacía, niño que moría, ¿no? Pero Dios obró de tal manera que ese niño quedó vivo y vivía en la casa del emperador. Era
el hijo adoptivo de la hija, de la princesa, de la hija del faraón. Pero después, como parece que se llenó de gloria humana y conoció mucho de las cosas, fue criado por su madre, la princesa le dio para que lo criara, pero parece que después tuvo más vigencia las cosas de los egipcios, aunque él defendía, cuando agarra y mata a un egipcio, ¿no? Lleno de ira, se llena de ira y lo mata, amado hermano. Moisés era un hombre iracundo, un hombre que cuando perdía sus papeles llegó hasta matar a ese egipcio. Y Dios se lo lleva 40 años para que sea el que iba a ser el rey, el faraón de Egipto, para que sea pastor de ovejas. Y no eran sus ovejas, sino las ovejas de su suegro Jetro. Y cuando ya hace el llamado efectivo, dice la palabra que Moisés llegó a ser un hombre manso, muy manso. Y él hablaba cara a cara con Dios. Moisés tuvo esa gran bendición, hermano. Moisés fue uno de los pocos seres humanos que tuvo esa bendición de hablar cara a cara con Dios. Cuando él desciende el monte Sinaí, ¿cómo desciende? Bueno, que la gente miraba su cara y tenía temor porque él reflejaba aún la gloria de Dios que estaba en el rostro de Moisés. Moisés tuvo que ponerse un velo. Dios le entregó a él, ¿qué cosa? Los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, un sinnúmero de cosas. Era un hombre sabio. Moisés escribía. Él comenzó a escribir todas las cosas que Dios le dijo que escribieran. Se cree que Moisés escribe el Génesis. El Génesis, hermano, es escrito por Moisés. Entonces no era un hombre cualquiera. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía una pasión por Dios increíble. Y él trajo la ley. Dios a través de Dios le dio la ley. ¿Y la ley qué nos habla? La ley nos habla a nosotros de lo que somos nosotros. Cuando tú leemos la palabra de Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis para adelante, ¿qué encontramos? Que somos pecadores, hermano. Y cuando más leemos la ley, entonces Moisés representa la ley. La ley, amado hermano. Y Elías era otro hombre, hermano, otro apasionado por Dios, un hombre celoso por las cosas de Dios. Él era celosísimo por Dios. Era tan celoso que un día Dios comenzó a poner en su corazón que orara para que Dios castigara a Israel. Y Dios le dijo, puso en su corazón que orara para que no lloviera. ¿Te imaginas? Que Dios agarra a alguno de los que estamos aquí y te dice, ora para que en el Perú no llueva. Ora. Ya sé que tú me amas, yo sé que tú me has demostrado que me amas con una pasión, y cada vez que ves a este pueblo pagano, a este pueblo que me da la espalda, a este pueblo que me niega, a este pueblo que me ofende, a este pueblo que un día me adora y al día siguiente está haciendo fiestas a los dioses paganos, que está sacrificando sus hijos y lo está entregando a Moloch, está quemando a sus hijos, está induciendo a que sus hijos pequen. Ora, para que no llueva, ora. Y viene a la mente, eso viene a tu mente y tú no sabes, y ese es Dios que lo está poniendo en tu corazón, porque eso no fue idea de Elías, hermano, fue Dios el que puso en el corazón de Elías que orara. Y va con esa valentía que Dios le dio a Elías, se presenta ante el rey acá y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover 3 años, sino por mi palabra. Para que llueva, para que vuelva a llover, yo tengo que orar nuevamente para que llueva. ¿Te imaginas, hermano, esa autoridad que tenía ese hombre? Pero era astuto, era sagaz. Él le dijo al rey y salió corriendo. Salió corriendo porque sabía que le iban a matar. Y después le alimentaban los cuervos. Ya conocen la historia de Elías, hermano. La historia de Elías es apasionante. Era un hombre que amaba a Dios. Elías significa Jehová es Dios. Elías significa Jehová es Dios. Y después cuando él reta a los profetas del Baal, se enfrenta a una lucha de poder contra poder, amado hermano.
Una lucha de poderes ahí. El poder, cuando él le reta a los profetas de Baal, ¿quién hace llover fuego del cielo? Nosotros estamos entrando en la humanidad a una etapa de la maldad del hombre en aumento, hermano. Las cosas que están sucediendo en el mundo, los temblores, ¿no? Esta semana ha temblado el norte, ha temblado el sur, ahorita está temblando México, está temblando Estados Unidos, todo el Pacífico, hermano, todo el Pacífico están viendo temblores, ¿no? Se está moviendo, hay lluvias torrenciales en 2 horas. En 2 horas, hermano, llueve de una forma inexplicable en lugares que nunca ha llovido de esa magnitud. La misma gente se queda asombrado. En Brasil, en la parte sur de Brasil, ha nevado y todavía con tormenta todavía. Es decir, están pasando cosas terribles en el mundo. Pero el hombre sabe qué va a hacer, hermano. El hombre, en lugar de buscar a Dios, se va a volver todavía más necio. El hombre va a ser más agresivo. Hay un espíritu de Satanás, un espíritu del anticristo que se está metiendo en la humanidad, hermano, y está negando a Dios y está peleando contra Dios. Va a haber, estamos viendo, es decir, cosas pecaminosas terribles que está haciendo el hombre. Eso de la ideología de género es una de las tantas cosas que hay. Bueno, la trata de personas, secuestran adolescentes, hombres, mujeres, algunos para sacar órganos, otros, hermanos, para después prostituirlas o usarlas como instrumentos para los hombres que tienen unas bajas pasiones, la pedofilia, es decir, cosas terribles está haciendo el hombre, hermano, y eso está aumentando todavía. El hambre va a aumentar. Y el hombre, en lugar de buscar a Dios, se va a volver más malvado todavía. Así estaba Israel cuando Elías se levantó, hermano, y le dijo al rey Acab que su mujer era Jezabel, que era una mujer terrible, hermano, una mujer mala, perversa, y él era tan igual como ella. Dios usó a ese hombre para castigar. Pero ese es el hombre, y cuando hubo ese enfrentamiento con los profetas del Baal, ¿usted cree, hermano, que esos sacerdotes que tenían, los sacerdotes del Baal, ellos hacían llover lluvia y hacían llover fuego del cielo, hermano? Dios se le permitía. Por eso que hay ese enfrentamiento de poder. ¿Por qué? Porque Dios se le permitía, pero cuando Elías ora, Dios le cancela todo eso. Y cae fuego del cielo. Y le demuestra a ellos que Jehová es Dios, y Elías mata a todos esos profetas, a él le corta la cabeza. Corta el cuello, hermano, a toditos. Miren la pasión que tenía Elías. Mire, hermano, es cómo Dios usaba a ese hombre. A veces hay momentos, hermano, que a veces nosotros como pastores, como que nos llenamos de esa ira santa de parte de Dios, y algunos, uno tiene que hablarle fuerte, hermano. Y después de eso, si esa persona, ese hermano, sigue igual, mi responsabilidad delante de Dios, yo la he cumplido, hermano. Lo dejo en la mano de Dios, y después que Dios haga con él, hermano, le puede ir muy bien, de repente hasta 20 años. Pero un día, Dios va a trabajar con su vida. Pero Elías, hermano, representa a eso, la gracia de Dios. La dependencia total de Dios, la gracia de Dios, todo lo que Dios hacía a través de Elías era por el poder que Dios le daba. Ese celo que él tenía, ese amor, esa pasión era de Dios, porque él tenía comunión con Dios. Y ellos los tres, Pedro, Jacobo, Juan, están viendo ahí y están dialogando. Los tres dicen que están dialogando. ¿Cuál es la conversación que tienen? Acerca de la partida del Señor. Acerca de la palabra partida en griego significa éxodo. Es decir, que el Señor, su objetivo era que Él iba a morir en la cruz del Calvario, y el diálogo que tenía Jesús con Elías y Moisés era acerca de su muerte en la cruz del Calvario. Que Él iba a morir, porque la única manera en que Jesús iba a partir de la tierra era cuando Él moría, Él resucitaba y después iba a ser levantado y volvía a la presencia del Padre. Amén. De eso están hablando.
Están hablando del acto más glorioso y grandioso, porque el gran problema de la humanidad, ¿cuál es? El gran problema de la humanidad, amado hermano, no es los presidentes que tenemos, no son los sistemas de gobierno que tenemos. No, el gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado, ¿me entiende? El pecado. Y Jesús vino a vencer al pecado, amén. Por eso es necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Él tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y de eso estaban hablando, de ese sacrificio expiatorio de Cristo. De que Él nos iba a sustituir en la cruz del Calvario. Ese era el diálogo que tenían. Y ellos estaban felices, Moisés, creo, y Elías felices, porque lo que ellos de una u otra manera habían creído de que iba a venir, porque Moisés dice que un profeta mayor va a venir y ustedes tienen que obedecer a ese profeta y habla de Jesucristo, porque en el Pentateuco que escribe Moisés habla de Jesucristo, porque el único que puede cumplir la ley es Jesucristo, el único que nos puede hacer cumplir la ley es estando en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban contentos porque todos felices, alegres, porque todo lo que ellos habían trabajado tanto con Elías, de tener esa pasión por Dios, de enseñar a amar a Dios, a la gente, a que Jesucristo, ¿no? Aunque él no entendía con claridad, pero él estaba ahí estaban hablando, todo lo que ellos habían podido hacer en la tierra, se iba a hacer realidad cuando él muriera y resucitara, aleluya. Pues ese era el diálogo, ellos estaban ahí, por eso Jesús conversa con ellos y ellos están escuchando. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, esto está bueno, que estemos aquí, Señor, está bueno, hasta ahí está perfecto, dice, Señor, esto está glorioso, esto está grandioso, me gusta. Si quieres, mire, si quieres, ¿tú le podemos decir a Dios si quieres? A veces estamos tan osados que le decimos, Señor, si tú quieres, ¿no? No, Señor, haz tu voluntad. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Hagamos aquí 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Qué le está diciendo ahí Moisés? Otra vez Moisés comete otro grave error, hermano. Un gravísimo error comete aquí Moisés. Otra vez, hermano. Está diciendo, Señor, esto está bueno y aquí nos quedamos a vivir, por si acaso. Yo me voy a encargar de hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos. Así que ya tú no vas a la cruz ya. Te quedas acá. Si quieres, señora, está ofreciendo. Está haciendo nuevamente, mire ahí. Por eso digo que es difícil. Es cambiar, amado hermano, algo que tú has recibido una mala enseñanza de que te convertiste y no has ido a la palabra, no has escudriñado la palabra, para confirmar si esa enseñanza es correcta. Y cuando se te ha querido enseñar, tú no lo aceptas. Mira, Pedro le ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso eres, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, le dice Jesús, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, le dice. Le ha dicho, y aquí le está diciendo, si quieres, hacemos 3 enramadas. Esta es la gloria de Dios, porque ahí estaba la gloria de Dios, pues hermano. Era la gloria de Jesús manifestada. Estaban viendo ahí a Moisés y a Elías, vivos, hablando, dialogando con el Señor de cara a cara, de amigo a amigo, de hermano a hermano, porque Jesús es nuestro hermano mayor, aleluya, amén. Estaban dialogando. Ese es uno de los grandes temas de muchos hermanos románticos, a veces somos nosotros, ¿no? O emocionalistas, que las emociones nos ganan. Y nuestra vida cristiana es pura emoción. Es como antes salía esas pilitas, ¿no? Antes había, en los años, la pila Rayobat eran las famosas pilas, ¿no? Le ponían a un monito que tocaba ahí un tamborcito, ¿no? Y mientras la pila duraba, el tamborcito, el monito tocaba la pila, ¿no? Y cuando la pila se gastaba ya no había, se acabó todo.
Así hay muchos cristianos que se llenan de emoción y que lo que le dirige su vida es las emociones. Esto está glorioso, pero no era glorioso, hermano, era emoción lo que tenía Pedro, Jacobo y Juan. Él se atrevió a hablar y está hablando, no lo dice textualmente, pero cuando uno lo interpreta está hablando tonterías, hermano. Porque en Lucas dice, ¿no?, que él no sabía lo que estaba hablando, no sabía qué decir y está hablando tonterías. ¿Cuál es la razón principal por la cual Jesús vino a la cruz en su primera venida? La cruz. La cruz. Sin la cruz no hay cristianismo. Sin la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no hay nada, hermano. Jesús pudo haber hecho cosas tremendas, pero si no iba a la cruz, no vencía el gran problema que tenemos nosotros, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No escucho. Pecado, hermano. Y Jesús está venciendo, está ahí diciéndoles a ellos, está trabajando con ellos, reafirmando que Él tenía que irse. Ese era el diálogo que tenía con ellos. Y muchos cristianos, cuando a veces hay cultos así, ¿no?, avivados, que se experimenta la presencia de Dios y la presencia de Dios está realmente, hay hermanos que no se quieren salir del culto, que quieren quedarse siempre en el culto, ¿no? Hay hermanos que solamente creen que cuando se reúnen los hermanos en gran número, ahí está la presencia de Dios y su vida es de evento en evento, ¿no? O de convención en convención. Ya no es de gloria en gloria, el salmista dice de gloria en gloria. Vamos a ver a Dios y vamos a ver al Señor un día delante de la presencia de Él. Hay otros, que los adolescentes, los jóvenes, o hermanos que les gustan los retiros, ¿no? Cuando están en los retiros están en la gloria de Dios. No quieren que acabe el retiro, no quieren que acabe los campamentos. Quieren que su vida sea un eterno campamento, ¿no? ¿Lo han experimentado? Eso no es la realidad, pues, hermano. Jesús aquí lo está llevando a ellos, primero para mostrarle que Él tiene que partir. Que Él tiene que ir a la cruz a morir. Él está llevando, ¿para qué? Para que ellos tengan una relación más profunda con Dios a través de la oración, de la comunión con Él. Y Él tenía que ir y descender del monte, bajar, ir a Jerusalén a morir por nosotros. Es como tú y yo, que paramos, estamos aquí, estamos buscando de Dios, pero al día siguiente, si es que Cristo no ha llegado, mañana es domingo, mañana vamos a ver realmente cómo están las cosas. Realmente ya comenzamos a ver la nueva realidad de este nuevo gobierno, cómo está la economía. Vamos a ver si algunos van a seguir trabajando o no van a seguir trabajando durante estos meses. Vamos a verlo. Y eso hay que enfrentarnos con el pecado, hay que enfrentarnos con la tentación, hay que enfrentarnos con los problemas de la vida. Pero ya estamos buscando de Dios. Buscamos de Dios y hemos tenido esa presencia de Dios, pero yo no salgo emocionado, porque si yo salgo emocionado, no te recomiendo nada, pues, hermano, la emoción va a durar poco y vas a fracasar. Y acá Jesús le dice, mira, y mientras Él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió. ¿No? Estaba hablando Pedro y de un momento a otro aparece una nube. La Shequina de Jehová aparece. Los cubre, hermano, de un momento a otro. He aquí una voz desde la nube que decía, y de un momento a otro, hermano, aparece esa nube. Y todos miran. Y eso va descendiendo. Y de un momento a otro escuchan una voz. Esta es ya la tercera experiencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Aquí ya no está Jesús manifestando su gloria. Aquí no está solamente Moisés, Elías,
sino aparece en la escena la voz del Dios Padre. Y le dice, este es mi Hijo amado. Y señala a Jesús. Pedro comete el grave error de poner al mismo nivel, amado hermano, a Jesús con Moisés y Elías. Porque dice, haremos una enramada para ti, para ti, para ti. Aquí Dios le está diciendo, este es mi Hijo. Yo soy Dios, el que está hablando es Dios. Y Él es mi Hijo, le está diciendo. Él es Dios manifestado en carne. Él es, dice, este es mi Hijo amado. Oíd al amado de Dios, hermano. Hay que oír a Dios. ¿Qué es oír? Muchos escuchamos, hermano. Yo tengo, por ejemplo, a veces escucho algunos predicadores, ¿no? Escucho. Pero cuando alguien me llama la atención, al que lo estoy escuchando, y lo que él está diciendo, como que el Espíritu me conecto, ya no le escucho ya. Lo comienzo a oír. Es distinto. Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Por ejemplo, hay algunos que están aquí, Dios permite que ninguno de los que está aquí esté presente solamente en cuerpo y su alma y su espíritu están en otra nota. Está en otra cosa. Está preocupado por las cosas que están pasando. ¿No? Está angustiado. Está aquí, pero su mente está conectado allá. Hay personas, hermano, que tú le hablas y va a salir un tema. Y tú tratas de sacarle y hablarle del Señor, le lees la Biblia, le haces leer la Biblia. Y nuevamente lo dejas ahí, dejas ya que él comience a conversar. Nuevamente vuelve al problema. ¿Te ha pasado eso? No ha pasado ni 5 minutos y vuelve al tema. Y vuelve al tema. Esa persona ni siquiera está escuchando. La persona que escucha, por ejemplo, es como yo digo, no siempre. Hay muchos que vienen acá y no abren su Biblia. No tienen Biblia personal. Bueno, cada uno tiene que tener su Biblia personal ya. Está bien, ya yo soy de la nueva era, ya está bien. Soy de la nueva era ya. Agarra mi celular, pues ya. Tengo mi celular y busca la aplicación, pero tengo mi aplicación. Aquí tengo ya el pastor, ahí voy leyendo. Bueno, nadie que está aquí, nadie, hermano, tiene la capacidad de tener grabado toda la Biblia en su mente, hermano. Cuando yo quiero oír, yo tengo que ir aquí. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, 2 puntos. ¿Por qué pone 2 puntos? Porque va a expresar, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, punto y coma. Expresa un pensamiento. Y es verdad, bueno es que estemos aquí, está bien, hasta ahí está perfecto, Pedro. Si quieres, ahí ya cambia la cosa. Y pone coma. Hagamos aquí 3 enramadas. 2 puntos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya yo tengo ahí todo lo que está pasando. Me he descrito, ¿sí o no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo y quiero oír que Dios, quiero oír. Estoy poniendo toda mi atención. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro hablaba, ¿quién? Mientras él, ¿quién es él? Pedro. Aún hablaba. ¿Qué hablaba? Tonterías. Fuera de orden nuevamente. Diciendo, Señor, ¿cómo? No, ¿qué? Nos quedamos acá. Aquí vamos a edificar 3 tabernáculos y nos vamos a quedar. No vas a la cruz. No le está diciendo eso, pero en la práctica le está diciendo. Porque es construir una habitación para que se queden ahí. Mientras él aún hablaba de una nube, les cubrió. Y aquí una voz del cielo, una voz de la nube, perdón, que decía, este es mi Hijo amado,
este es mi Hijo amado. Mientras él estaba hablando, una brillante luz los envolvió, los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y aquí una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Estoy bien complacido, estoy muy alegre, estoy muy complacido, porque del momento en que él aceptó voluntariamente tomar la forma de hombre, y en la forma de hombre tomó la forma de siervo, y él está haciendo todo lo que es mi voluntad, estoy muy agradecido, estoy muy complacido, estoy muy. Eso es lo que está diciendo Jesús, el Padre. Por lo tanto, óiganle, de que tienen que oírle a Jesús. De lo que Él ha dicho, que Él tiene que ir, va a sufrir, que va a ir a Jerusalén y el Sanedrín se va a levantar contra Él y lo van a mandar a crucificar y lo van a asesinar y Él va a resucitar. Está diciendo, óiganle. Lo que Él está diciendo, eso va a ser así. Óiganle, que también está diciendo que las puertas de la muerte después de ese evento no van a prevalecer contra cada cristiano, contra cada miembro de la iglesia. Mi iglesia, edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿Sí o no? ¿Qué más le está diciendo? Le está diciendo, ustedes también tienen que negarse a sí mismos. Ustedes tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme. Le está diciendo eso. Todo lo que Él les ha dicho de que han comenzado ustedes a oírle predicar, a oírle cuando ha enseñado, todo eso tómenlo. Óiganlo a Él, porque este es mi Hijo amado. Él es el Mesías. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es mi Hijo único y yo lo amo. Es muy amado por mí. Una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y le está diciendo a ellos, este es mi Hijo amado, estoy complacido, óiganle a Él. Bueno, está diciendo una gran verdad. Pero todos nosotros deberíamos de buscar realmente a Dios, hasta no oír su voz. Bueno, no es que Dios va a venir y te va a decir, Marcos, ¿me escuchas, Marcos? Algunos creen eso, hermano. Que Dios viene y te va a hablar. Es decir, no. Mira, Dayeli, ven acá, Dayeli. Y comienza a hablar con Dayeli. No. Algunos casos hará, hermano. Algunos casos excepcionales. Bueno, cuando tú y yo comenzamos a leer esta palabra, la comenzamos a leer, poco a poco, tú vas a ir oyendo, escuchando la voz de Dios. Y va a llegar un momento en que tú vas a comenzar a oír a Dios. ¿Cuánto creen que esta es palabra de Dios, hermano? Pero esto no lo pueden escuchar ni oír creyentes o pseudo creyentes que no oran, que no tienen comunión con Dios, que no buscan de Dios. Y tarde o temprano, hermano, va a llegar un momento en tu vida que vas a tener un encuentro particular con Dios. Puede ser en una prédica, hermano. Puede ser, mira, San Agustín, no me acuerdo ahorita exactamente lo que decía el niñito. Había un niñito que estaba jugando y decía unas palabras. Y Agustín era un pecador, pero de los más terribles que había. Su madre todo el tiempo oró por él para que se convirtiera. Y él a escuchar eso, él escuchó a Dios. Y cuando va, la palabra que el niño decía estaba en la palabra de Dios. Y él se arrepiente, hermano, y se convierte en uno de los más grandes teólogos que ha tenido la iglesia del Señor. Algunos consideran que después de Pablo está Agustín. Es decir, él era un pecador empedernido, de lo peor, y Dios cambió su vida. Pero después, hermano, esa experiencia tuvo él para Dios cambiarlo. Pero después él aprendió a oír la voz de Dios. Las confesiones, es uno de sus grandes libros, ¿no?, que tiene las confesiones. Y así hay un sinnúmero de hombres y mujeres
que hay uno, por ejemplo, George Mueller, uno de los hombres, y acá en el Perú ya están editando sus libros sobre sus oraciones que él hacía. Bueno, ese hombre era hijo de un pastor, pero era rebelde. O sea, terminó creo que una vez en la cárcel, vivía en Alemania y al final se fue a vivir a Inglaterra, y en Inglaterra se convierte. Y cuando se convierte de veras. Y él comienza a levantar, un día se da cuenta de que los niños, había muchos niños en la calle y nadie les podía ayudar. Se morían los niños, hermano. Muchos huérfanos había. Las enfermedades llegaban y quedaban niños huérfanos, de padre y madre. Y solamente podían estar en donde atendían a los niños, al orfanato, las personas que tenían recomendado, gente de dinero o de la alta clase, recomendaban para poder estar. Y él dijo, eso no era correcto. Y él comenzó con un poco de niños, hermano. Alquiló una casa y su testimonio, hermano, es que él todo el tiempo tuvo comunión con Dios. Él nunca pidió a nadie una libra esterlina o un penique. A nadie, hermano. Él oraba a Dios y la gente le donaba. Él oraba a Dios y la gente le donaba. Y todo eso lo invertía en los niños. Y él desde que comenzó hasta el día en que murió tenía sus libros de cuenta, hermano. Si alguien le podía decir, ¿qué hiciste con el dinero? Él te podía enseñar. Recibí tanto, y tanto he gastado. Él nunca gastaba el dinero en otras cosas que no sea para lo que Dios le pedía a Dios. Si alguien venía y le decía, mira, te traigo acá 1000 libras de terreno y quiero que lo uses para eso, le decía, no, llévate tu dinero porque el dinero que llega acá, Dios me dice en qué tengo que usarlo. Y eso yo tengo que darle cuenta a Dios. No le recibía el dinero, ¿no? Y nunca le faltó. Nunca, hermano. Él era un hombre que oía a Dios. Era un hombre que hablaba, que podía orar a Dios y podía ser dirigido por Dios. No necesitas tú, hermano, tener así algo tan así como algunos tienen esa, lamentablemente se nos ha enseñado, ¿no? De que es algo glorioso, así que tiene que pasarte, no, hermano. Si tú estás en comunión con Dios, Dios va a ministrar a tu vida. Lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, oye la palabra, oye a mi hijo. Ten en cuenta lo que Él te dice, no lo que el pastor te dice. No lo que el hermano te dice, no, lo que Dios te dice. Si el pastor, el hermano, está hablando y es palabra de Dios, óyele. Porque solamente yo soy un instrumento, un canal. Oigan, aquí está hablando y ¿qué pasó? Ya, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Dicen la versión que se cayeron de cara. Era Dios, hermanos, no era. Se cayeron de cara y tuvieron gran temor. Es decir, quedaron postrados en el suelo. Porque era Dios, el Padre, hablando y dando testimonio de su Hijo, diciendo, óiganle a Él. Entonces Jesús se acercó y los tocó. De un momento a otro desaparece, ya no hay nube, ya no está Moisés, ya no está Elías. Jesús vuelve nuevamente a su estado de forma de hombre. Hay otra transfiguración para volver a Jesús, a hacer nuevamente como lo está haciendo hasta ese momento. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó. Porque ¿dónde estaban? Tirados en el suelo. Jesús se agacha, se arrodilla y comienza a tocarlos a ellos. Levantaos, dice, y no temáis. Levántese. Después que los toca, hermano. Jesús, nuestro Señor, amado hermano, Él se acerca a nosotros, Él está con nosotros. Él siempre está. Pero cuando tú lees Mateo 28, 20, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la condición para que tú y yo estemos, que Jesús esté con nosotros, que Jesucristo esté con nosotros, que el ungido de Jehová, que el unigénito Hijo de Dios esté con nosotros? Que hagamos su voluntad, que hagamos discípulos. Esa es la condición. Si tú y yo no estamos haciendo discípulos, si tú y yo no estamos siendo discipulados, si tú y yo no estamos dejando que Dios se forme en nosotros, que Jesucristo se forme en nosotros, amados hermanos, la semejanza a Cristo, Él no está con nosotros, Él no te garantiza. Voy a leerlo, hermano. Mateo 28 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué he dicho antes? Por tanto, id a ser discípulos. Es decir, ir a ser discípulos. Entonces acá dice Jesús, levántense. Y no temáis, porque estaban totalmente atemorizados, hermano, estaban totalmente llenos, hasta, dice, y habiendo oído a los discípulos cayeron sobre sus rostros y se postraron y tuvieron gran temor. Estaban muy atemorizados. Muy, dice Lucas, muy atemorizados. Y cuando cesó la voz, Jesús se acercó y habiendo venido a ellos, Jesús, y habiendo tocado a ellos, dijo, levantaos y no tengáis temor. No tendréis pánico. Hay que tener temor de Dios, sí, pero no terror de Dios, no pánico, amado hermano. Pueden tener pánico, terror de la manifestación de Dios aquellos que están en el pecado. Aquellos que saben que la misma presencia de Dios te hace que tú tomes esa actitud. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, digo, ¿yo qué hago aquí, no? Yo soy un pecador de labios inmundos y que anda en medio de un pueblo pecador. Elías, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, lo primero que va a hacer con nosotros es mostrar nuestra condición, cómo estamos delante de Él. Y Dios se acerca a nosotros exactamente para purificarnos, para santificarnos, para hablarnos, para ministrarnos. Esas experiencias van a marcar nuestra vida, hermano, y vamos a ser totalmente otras personas distintas. Como digo, Jacobo pudo enfrentar la muerte y ahora y está en la presencia de Dios. Pedro, hermano, fue usado poderosamente y él siempre va a hablar de esta manifestación que él tuvo. Y crea o no crea, amado hermano, cuando Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tenga una manifestación en tu vida, eso va a marcar tu vida. Y tú nunca te vas a olvidar de eso. Nunca, hermano. Si tú realmente te has convertido y eres un verdadero hijo de Dios y dices que has tenido una experiencia con Dios y no estás en los caminos de Dios, eso nunca fue una experiencia con Dios, hermano. Eso no fue una experiencia con Dios, eso fue una emoción nada más que tú tuviste. Porque cuando Dios tiene un acercamiento a nosotros, hermano, tú eres otra persona, hermano. Tú nunca más vuelves atrás. Tú nunca más puedes tener tus cosas como Pedro, ¿no? hasta pecar, pero volverte atrás, no. Nunca, hermano. Nadie te va a venir a empujar a que vengas y busques de Dios. Nadie, hermano. Porque si, ¿cómo? Si Dios me ha dicho esto, si Dios ha trabajado con mi vida, ¿cómo es posible que yo esté en esta condición? No puede ser, hermano. Esto es fuerte, hermano. Si tú realmente eres un discípulo del Señor, en esta noche el Señor dice, levántate. Levántate. Él tiene el poder para tocarte con su palabra. De repente no te toca físicamente, pero su palabra te está tocando. Su palabra te está hablando. El Señor te está hablando. Hoy día en la mañana teníamos un devocional muy hermoso y cantábamos esa canción, Señor, eres grande, ¿no? Y había una joven ahí, ya es madre ya, y le decía, ¿te acuerdas cuando eras niña? Esta canción la cantaba. ¿De verdad, hermano? Acá está Henry, ¿no? Rumi, Emily. Esa canción, hermano, y había tanta unción, tanta presencia de Dios, que se experimentaba la presencia de Dios. Ese Dios quiere tener un encuentro contigo, hermano. Ese Dios va a hacer lo que hizo Jesús, te va a llevar un día y te va a apartar. Yo no sé qué va a hacer Jesús contigo, pero Él te va a sacar. Él te va a llevar aparte, para estar con Él, porque eso es lo que Él hizo Él, amén. Él vio la crisis en sus discípulos y los llevó para que ellos tuvieran un encuentro con Él y lo vieran como Él era Él. Pero en la agenda estaba que Dios mismo se iba a presentar, el Padre le iba a decir, este es mi hijo amado, óiganle a Él, levántense y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ya no estaba la voz, ya no estaba
Elías, ya no estaba Moisés, sino Jesús. A Jesús es que hay que seguir. Él está aquí en esta noche. Él está en tu vida. Él está contigo. Él es, amado hermano. Él va a trabajar con tu corazón, con tu vida. Y al final vas a estar con Él. Padre, tú eres Dios. Tú eres santo, Señor. Nadie estaba, solo Jesús. Nadie estaba, ya no estaba la voz del Padre, ya no estaba la nube, ya no estaba esa manifestación, ese diálogo. Solo estabas tú, Jesús. Y ahora solo estás tú, Señor. Y tu Espíritu que nos lleva a ti para saber la seguridad que a ti tenemos la seguridad que tú estás con nosotros, Señor. Que tú fuiste el que llevaste a tus discípulos a ese monte, Señor, a orar. Y ahí te transfiguraste, Señor, y descendieron del cielo Moisés y Elías para hablar contigo. Ellos tuvieron una experiencia gloriosa. Pero el objetivo era que ellos aprendieran a estar y dependieran de ti, Jesús. Que te oyeran. Óiganle a Él, hagan lo que Él les dice, hagan lo que Él les dice. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Oh Señor amado, ¿dónde estará mi servidor? Dice el Señor, ahí estoy yo. Si tú estás en comunión con Dios, si estamos en comunión con Dios, Él va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar si estamos buscándolo a Él, si estamos viviendo con Él. Pasemos lo que pasemos, pasemos los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos más terribles, las pruebas más terribles que podamos pasar. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Porque Él ha dicho, yo soy su pastor y nada les va a faltar. Yo soy el pastor, dice Jesús. Yo he dado mi vida por ustedes. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Oh, Santo Dios, haznos entender esta verdad, que pase lo que pase, Señor. Tú estás con nosotros. Pero nos tienes, Señor, que llevar a ti aquellos que están en una crisis profunda. Aquellos que están por estas situaciones que están viviendo, Señor, llevarlos a ti, Señor, para tener un encuentro contigo, como llevaste a Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando descendieron del monte, ya no fueron igual, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.